de lo que vos mencionás, que es que la oficina es una oficina muy joven, digamos, que tiene muy pocos años de existencia, y, y un poco trato de que articule el trabajo del proyecto o la práctica del proyecto con otra práctica que es la de la docencia y la reflexión acerca de la arquitectura. No sé si llamarla académica porque es académica, pero también es un poco más contaminada, digamos, de lo que la idea de lo académico puede suponer, pero sí la práctica de la escritura y la reflexión acerca de la arquitectura también en el ámbito de la universidad. Entonces, como que acá en la oficina, bueno, yo soy profesor, pero también todas las personas que trabajan conmigo de alguna manera eh, tienen algún grado de relación con la universidad o porque nos conocimos en el ámbito del taller de arquitectura de nivel 6 o porque son adscriptos. Entonces, sí, creo que la práctica acá de la oficina tiene mucho, o está fuertemente marcada por esa idea de la arquitectura como una discusión cultural, ¿no? No como un servicio puro y duro, sino como un ámbito de la discusión, ¿no es cierto?, acerca de cómo organizar el planeta, digo. Y en ese sentido, también creo que se inscribe la idea del concurso como una práctica cotidiana, no de lo extraordinario, sino casi como una práctica cotidiana, un poco por necesidad y un poco por elección. Eh, bueno, el equipo que va a presentar hoy conmigo también, ¿no? Después los chicos van a poder contar un poco la visión de ellos, pero por lo menos acá en el estudio, por tratarse de una oficina joven y también por tratarse de una oficina, digamos que no, un poco arrancada de cero, eh, después de yo vivir mucho tiempo fuera, eh, tenemos esta mala costumbre de hacer concursos todo el tiempo, porque es la única manera un poco de pensar las escalas que nos interesan pensar eh, y de acceder al tipo de encargos que nos interesa acceder. Entonces, creo que otra de las características es que en este espacio de trabajo siempre me interesó que el concurso no fuese una excepción, digamos, eh, nocturna, una práctica nocturna de la arquitectura, sino que es lo que hacemos, digamos, constantemente. Eh, y un poco también por necesidad, porque tal vez nos faltan los encargos que me gustaría tener en algún momento, no sé, o ya llegarán. Pero eso, digamos, que puede ser como leído como una condición, una condena, en realidad es una potencia, ¿no? De poder estar constantemente discutiendo unas escalas que tal vez en Argentina no son tan normalmente asociadas a la práctica privada de la arquitectura. Y también por eso, cuando Facundo los otros días tan gentilmente me invitaba a que mostrara en el marco del taller eh, el trabajo de la oficina y por lo cual les agradezco acá nuevamente a todos, eh, se me ocurrió, bueno, mostrar algo del trabajo, del concurso de la escuela primaria a la cual vos te referías recién, pero en relación a una pequeña como genealogía de trabajos que tienen que ver con lo escolar, porque me parecía que por ahí era más provechoso para el taller, más que mostrar un proyecto como comienzo y fin, mostrarlo en diálogo con otros dos, elegí dos, pero la verdad es que en el último tiempo he estado trabajando el tema escolar en más oportunidades, pero mostré dos que me parecía que tenían una relación directa con este último y que trataba otros temas que tal vez pienso pueda servirle a ustedes para luego bajarlos en el taller como material de discusión. Así que si les parece bien, eh, hago una presentación rápida, pero que incluye algunas referencias a otros trabajos. ¿Ah? ¿Les parece? Nos parece perfecto, Martín. Así Bueno, que tenés ya ahí habilitado para compartir. dale, perfecto. ¿Te ve ahí? Sí, se ve. Bueno, perfecto. Les contaba recién que
más allá de hablar de la escuela primaria en Podgorica, que es por ahí el más reciente, eh, este trabajo que desarrollamos hace creo que 2 o 3 meses, en realidad como que forma parte de, creo conceptualmente, de un conjunto, un tríptico, digamos, de proyectos que yo creo inicia hace justo un año con un segundo premio que obtuvimos en el sur de Brasil, en Río Grande, en un equipamiento también educativo, pero en ese caso de escuela, de un equipamiento universitario para la Universidad de Río Grande del Sur, y que luego se continúa algunos meses después con el concurso que hicimos para la Universidad de Torcuato Di Tella en Buenos Aires, que fue primero un concurso nacional y luego un concurso internacional en el cual también obtuvimos el segundo premio. Y este último, como les decía recién, en el este europeo, en Montenegro, en el cual también tuvimos un segundo premio, motivo por el cual Federico Cairoli, que es un amigo muy querido que tal vez ustedes conozcan, eh, siempre nos provoca y nos manda esa canción de Cebollita Subcampeón, ¿no? Que era de nuestra infancia, que era un poco en broma, eh, refiriendo a esta secuencia de varios equipamientos educativos en el cual hemos estado ahí cerca, pero sin tener la suerte de ganarlo. El primero, no voy a referir a los dos primeros como en toda la extensión, porque fueron proyectos bastante extensos en términos del tamaño de los equipamientos, pero fundamentalmente en el nivel de desarrollo que pedían. El primero de esos concursos tenía que ver con pensar un espacio de, de enseñanza universitaria en el sur de Brasil, en el contexto de una ciudad que no era una gran ciudad, sino en una pequeña ciudad, digamos, de Río Grande, en donde se pedía una sede, digamos, una nueva sede, Hortensia se llama, de un conjunto bastante heterogéneo, digamos, de programas universitarios, ¿no? No era un determinado curso o una determinada facultad, sino que era un conjunto de facultades que iban a agruparse ahí y eran del más variado tipo. Todas esas facultades tenían de alguna u otra manera que ver con el tema del ambiente, y eso de alguna manera fue lo que nosotros tomamos como eje, digamos, de la reflexión, ¿no? Era muy interesante porque se trataba de un aulario universitario en un terreno relativamente pequeño, de esquina. ¿Se ve el cursor? Bien. Y en una situación topográfica muy particular, un terreno de una inclinación bastante pronunciada, y al mismo tiempo un terreno en la esquina como conformando una situación urbana muy singular, ¿no? En donde se alternaban como pequeños emprendimientos inmobiliarios más recientes, con algunos equipamientos más simbólicos, monumentales, digamos, de la ciudad, ligado a lo religioso, una pequeña plaza barrial y luego un conjunto como de manzanas de un tejido muy, muy pequeño y casi planta baja y primer piso, digamos, y armaba como una situación de escala y de tejido heterogénea que para nosotros era tal vez lo más interesante del lugar, ¿no? Entonces pensamos un edificio que de alguna manera pudiera como resolver, por un lado, un programa muy denso de salas de aula, eh, y al mismo tiempo una llegada a la ciudad que permitiera que esa diversidad de escalas y de programas pudiera convivir en un espacio abierto, que generara perspectivas de esa situación urbana y que aprovechase esa situación de mirador, ¿no? O sea, esa situación de desnivel propio del sitio de la implantación pensado como potencia, ¿no? Como un lugar de traspasar, digamos, las paredes y poder contemplar el entorno de la ciudad. Entonces pensamos en un edificio que pudiera despegarse en un volumen como bastante macizo, superior aquí, con las salas de aula y todos los programas administrativos de esa facultad o digamos, edificio universitario, mejor dicho,
Y luego como un conjunto de estratos, digamos, de plantas muy flexibles, que se superponen y que generan lo que nosotros llamamos como espesor urbano, ¿no? Una idea, espesor urbano, o sea, todos los programas que de alguna manera se relacionan con la dinámica de la ciudad, más que con la sala de aula propiamente dicha, eh, aprovechando esa situación de desnivel, la acomodamos de alguna manera como si fuese un segundo edificio, ¿no? Mucho más abierto que el aulario, mucho más también eh, heterogéneo o complejo, ¿no? Que el aulario, que lo entendíamos como una superposición muy simple de planos flexibles para acomodar allí las salas de aula, ¿no? Entonces aparecía, tomábamos como esa cota delimitada por el umbral de acceso a la iglesia hasta la parte más baja del terreno para poner la biblioteca, los laboratorios, los halls, los salones de usos múltiples, el auditorio, ¿no? Como si fuese una pequeña superposición de veredas abiertas con un carácter casi urbano, y luego en el cuerpo superior imaginábamos, como les decía recién, las salas de aula de manera casi genérica, ¿no? O deliberadamente genérica. Entonces apareció un edificio como radicalmente simple en el cuerpo superior, con unas luces pequeñas inclusive que permitían imaginar que se trataría de una construcción sumamente barata de hormigón armado, y luego en los pisos inferiores, esta sería una imagen tomada desde esa plazoleta superior, un edificio muy permeable, de mayores luces, ¿no? Que permitía esta relación como de estructuras de grandes luces en la parte inferior y de menores luces en la parte superior a partir de una estructura de transición, y un edificio que no obturase las relaciones de visuales urbanas, ¿no? Entonces, por otra parte, imaginamos, ¿no? Tomar este desnivel de la plaza y jugar de alguna forma en el corte transversal del edificio, de modo que el auditorio pudiese casi ser un pliego de la vereda, ¿no? O sea, imaginamos el palco o el escenario, mejor dicho, del auditorio alineado exactamente con la cota de la vereda y de la calle, de modo tal que abriendo el portón de fondo del auditorio pudiéramos imaginar que eh, un orador, podría haber sido Sartre en los 60, no sé quién sería hoy, pudiese hablar tanto al palco adentro de la institución como a las personas que se apropian de alguna forma hoy de esos aterrazamientos que existen en la plaza del barrio, ¿no? Entonces aprovechamos esa situación de doble cuchara para abrir de alguna manera la universidad o esas clases teóricas, eh, no solo para los estudiantes, sino a la ciudad misma, ¿no? Entendíamos que era importante esa condición urbana del auditorio, ¿no? Y arriba de ese pliego todas las actividades más convocantes, ¿no? Los salones de usos múltiplos, el sector, digamos, de los estudiantes, etcétera, en ese sector de entrepiso. Y luego el hall y la llegada, digamos, a la institución, eh, la propusimos o la imaginamos como una vereda cubierta, no sin puertas. Había un punto de cruce entre la vereda y ese hall, que es entendido como una especie de isla, a partir de un puente que basculaba, y el sistema de cerrado y apertura de la universidad era básicamente un puente que se abría y cerraba, como casi dejando claro que lo deseable era que la universidad se entendiera como una continuación del espacio público y no como un edificio que determina lo que está adentro y lo que está afuera, ¿no? Motivo por el cual creo el jurado, tal vez con razón, no nos dio el primer premio. Y luego esta idea de que esa permeabilidad pudiera permitir generar un elemento que creo que era lo interesante, un elemento simbólico y que organizaba como la topología espacial, el sistema de relaciones espaciales del edificio, que era un jardín, que simbolizaba de alguna manera la relación arquitectura/cultura con la naturaleza, que es el tema que creemos articulaba el programa de estudios de la UERX.
Entonces entendíamos esa planta baja como una continuación de esa plazoleta de la ciudad y la configuramos como una planta totalmente abierta y organizada en torno de un gran jardín central. El segundo edificio que pensaba mostrarles, creo que en muchos aspectos, no solo cronológicos, sino conceptuales, que lo entiendo como un desprendimiento de de esa primera investigación, y es como les contaba hace un rato, el proyecto para la DITELA que hicimos el año pasado junto con el estudio de ingeniería AFA Consult, que son un ingenieros consultores con los cuales trabajamos, un estudio portugués hace varios años. Y si en el otro proyecto la relación de la institución educativa con la ciudad y el deseo de abrir la institución y sus espacios de uso común de manera radical a la vereda y a la ciudad es el tema fundamental, y tal vez la relación de digamos, de la pieza propuesta con el tejido urbano. En este caso hay muchos temas, porque aparte se trató de un proyecto como mucho más complejo y de mucho mayor nivel de desarrollo, pero en este tema en este proyecto, perdón, creo que el tema fundamental tiene que ver con las continuidades, eh, la flexibilidad de los espacios educativos y, y la necesidad de pensar espacios que, frente a un momento de la historia en el cual los equipamientos educativos, pero también las prácticas y los dispositivos pedagógicos están cambiando a una velocidad muy grande, ¿no? La pregunta era cómo pensar espacios capaces de adaptarse a esos cambios de una manera lo más natural posible, ¿no? Y no es una pregunta como redundante o de sentido común, porque estos son equipamientos que por su escala y por su complejidad, entre que uno comienza, o ustedes en el taller como estudiantes empiezan a concebir y que eventualmente o hipotéticamente se construyen, pueden pasar 4, 5 o 10 años. Y al mismo tiempo, en paralelo, como les decía, las prácticas pedagógicas, las actividades en la escuela pueden variar y desarrollarse y mutar con un ritmo, con una velocidad muchísimo más acelerada, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo pensar espacios que no queden ultrapasados u obsoletos antes que empiecen tal vez inclusive a construirse las fundaciones, ¿no? Ni hablar de cuando se termine el edificio. Entonces pensamos como que lo fundamental era pensar un edificio casi de carácter óseo, ¿no? Como una carcasa en donde lo que importaba era definir la estructura, las luces entre apoyo, es decir, la macroestructura del edificio en sentido amplio, y que después ese conjunto de planos horizontales apilados, o, o de plazas, decíamos nosotros en la memoria, plazas educativas apiladas, pudiera cambiar con el tiempo de manera lo más o lo menos traumática posible, ¿no? Para la institución, pero también para el edificio. Y en esa línea de reflexión, uno de los temas centrales de nuestra propuesta tenía que ver con esta idea de, de sugerir de alguna manera como utopía del espacio educativo el plan horizontal, ¿no? O sea, entender que tal vez la escuela, en este caso al menos, nos parecía que debía ofrecer antes que grandes especialidades y cortes libres, un apilamiento bastante austero, más casi deliberadamente miesiano, digamos, de planos horizontales que permitiesen o contuviesen
la posibilidad de su propia mutación a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces el tema era ese plano horizontal y al mismo tiempo la transparencia que ese plano horizontal permite, ¿no? Una transparencia que de alguna manera ponía en contacto la plaza central del concurso. No voy a entrar mucho en las particularidades de ese llamado concurso, pero la DITELA tiene la plaza central como más institucional y se encuentra al mismo tiempo limitando con un parque muy bonito de la ciudad de Buenos Aires. Entonces el edificio en su transparencia ponía en diálogo esos dos espacios públicos a través de casi de la desmaterialización radical de la fachada, ¿no? Y entonces esa plaza interior se ponía también en juego o en relación con unos subsuelos, digamos, que de alguna manera se entendían como una continuación del piano Nobel o de la planta baja del edificio ya apilada. Luego, en esta imagen aparece un poco esta idea, ¿no? De atravesar con la mirada el edificio o un edificio que permite ese atravesamiento y pone en contacto dos planos equivalentes, uno institucional, seco, polivalente, con ese otro de carácter más urbano, inclusive un poco hasta bucólico, digamos, un poco romántico de ese parque que se llama El Salvador. Y el edificio mediando tan transparente como fuese posible, ¿no? Pero no transparente porque sí, sino porque esa transparencia hablaba digamos, de la flexibilidad y de la apertura y la variabilidad que nos parecía esos planos horizontales debían permitir. Yo les hablaba recién de un piano Nobel, de una planta baja como superpuesta, de un edificio que por la cantidad de metros cuadrados que pedía, casi hacía necesario la idea de desdoblar en dos planos la planta baja. Entonces construimos una plaza que en realidad es la cubierta de un gran aulario y que ventila y ilumina en un jardín perimetral, un jardín lineal que totalizaba unos 300 metros lineales de jardín continuo lineal, y luego permitía de esta manera como ventilar, iluminar unos espacios educativos que nosotros entendíamos como planta baja inferior, pero que si uno ve el corte, se trata de un primer subsuelo, ¿no es cierto? Y estos espacios para mí tal vez eran los más importantes porque son espacios de corredores más grandes, en donde yo creo que es importante que nosotros pensemos hoy que tal vez se dan las actividades o las transferencias pedagógicas más importantes, ¿no? Si ustedes están trabajando el tema de la educación o de un equipamiento educativo, es importante hacerse la pregunta, ¿no? A dónde aprendo? ¿A dónde se aprende? Yo me acuerdo siempre Marta Moreira contándome. Marta Moreira es una de las socias de MMB, donde trabajé mucho tiempo de más joven, y Marta me contaba siempre de su experiencia como alumna de arquitectura en la FAU de Artigas. Ella me contaba un poco las charlas que tenía con Paulo Méndez bajando la gran rampa de la FAU, ¿no? Y como tal vez una de las experiencias más marcantes o más no sé si es marcante en español, pero más como definitorias, ¿no? De su mirada de la arquitectura, eran charlas en espacios intermedios, en espacios de circulaciones con el profesor, no necesariamente dentro del aula, ¿no? Entonces, eso es un tema que me parece cada vez más evidente también en la arquitectura escolar, que los espacios de circulación no se tratan simplemente de pasillos que me permiten ir de un lugar principal al otro, sino que son los espacios en donde tal vez se den las transferencias más importantes, ¿no? Las charlas con los compañeros, las discusiones con los compañeros, las discusiones con los profesores, inclusive la politización de los espacios educativos, ¿no? Entonces, en la DITELA evitamos la idea de corredor, todo era lo más ancho posible y relacionado con el espacio exterior y lo imaginamos casi como espacios intermedios, o también como veredas cubiertas, que es un tema que me gusta mucho, ¿no? Y aparecían estos espacios educativos, talleres, que tenían como una macroestructura o unos huesos, digamos, de hormigón armado y todo un sistema de cerramientos y panelerías interiores livianas y tremendamente flexibles que permitían que una sala de aula se pudiera convertir en una muestra de diseño, de arquitectura, para 400 personas, o tal vez fuese el escenario para que un artista, por ejemplo, pudiera
meter una instalación de gran porte y así por delante. Y luego en los pisos superiores, de vuelta, esa transparencia tenía que ver con captar el ambiente o la atmósfera del parque y traerlo adentro de la sala de aulas, ¿no? O sea, un poco discutir o tratar de disolver la relación aula-parque y tratar de, de blendearla o de juntarla, que no es un tema nuevo, es un tema ya de la arquitectura canónica de la modernidad, ¿no? Pero que sin embargo creo yo hoy tiene todavía absoluta vigencia, ¿no? Entonces, de vuelta, estos espacios que podían abrirse y configurarse de distintas maneras, eh, pudiendo pasar de una pequeña sala de 40 personas con un mobiliario totalmente estándar y de mercado, y cerrarse con unos planos de cortinas para generar un acondicionamiento lumínico necesario para una proyección, pero que también se podía abrir en una situación de pizarra más tradicional. Todo lo cual es posible porque esa arquitectura estaba pensada en términos técnicos, resuelta en los planos horizontales, ¿no? Es un edificio que no tenía ningún plano vertical como fijo, y por lo tanto todos los sistemas de acondicionamiento acústico acá en el cielo raso, pero también los sistemas de tendidos eléctricos, cableamientos de datos, sistemas de iluminación, abastecimiento eléctrico, todo estaba resuelto en ese espesor definido por la estructura y la losa, en este caso era una losa de steel deck muy sencilla, con un sistema de cielo raso que dejaba todo eso aparente para poder hacer un mantenimiento con control visual lo más rápido y eficiente posible, ¿no? Y luego en algunos casos, este era un sector de enseñanza de programas más ligados al diseño y a la arquitectura, esta situación en la cual la propia estructura de transición del edificio permitía como unos espacios de altura y media un poco más generosos, en los cuales de vuelta, ¿no? Se integra la situación de taller, no solamente de taller con taller, sino con taller y corredor, corredor con galería perimetral con el parque, ¿no? Como si se tratara de una continuidad absoluta y me permite correr unos portones y que ventile de manera natural el edificio de punta a punta y también un espacio que contempla e incorpora la idea del barullo, incorpora la idea de la necesidad de una cierta convivencia civilizada, ¿no? No imaginábamos un tipo de escuela en donde todo está compartimentado y es eficiente térmicamente y eficiente acústicamente, sino un espacio que exige una especie de convivencia democrática en el cual a veces tengo que levantar la mano y decirle a un grupo que está tomando clases por allá, pueden bajar la voz, por favor, ¿no? Me parece importante entender los espacios educativos hoy, no no como espacios altamente eficientes y compartimentados, sino pequeñas ciudadelas, ¿no? En donde la convivencia entre diferentes es lo que produce el conocimiento, ¿no? Y, y creo que esta imagen muestra un poco ese deseo, digamos así. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Em, Tengo unos Seguimos. 10 minutos más. Sí, dale, te damos 10 minutos más. Bueno, Está muy perfecto. interesante, así que no nos podemos negar. Em, entonces, la excusa de la charla tiene que ver con esta escuela primaria. Es la primera vez que nos tocaba pensar un edificio ya no para adultos, jóvenes adultos, sino para niños entre 5 y 12 años, a lo cual se le sumaba un pequeño programa de jardín maternal. Es decir, es un equipamiento que de alguna manera hace un barrido etario muy amplio, sobre todo porque entre los 0 y los 12 años, no solamente los cuerpos, sino las necesidades de las personas cambian muchísimo, ¿no? Eh, y, y entonces se trataba de un concurso
en un sector como pericentral de Podgorica, que es la ciudad capital de Montenegro, eh, en un sector en donde se está como retransformando la ciudad y un tejido más industrial está dando lugar como una urbanización, este sector, a una urbanización que cuenta con nuevos emprendimientos o nuevos edificios habitacionales y un conjunto de nuevos equipamientos públicos, ¿no? Este era el primer, si no me equivoco, el primer concurso de una serie de concursos que está organizando el municipio, y el tema era una escuela primaria en un sector de la ciudad que también como de alguna manera ponía en escena situaciones muy como heterogéneas en cuanto al paisaje, al tipo de tejido urbano, pero al mismo tiempo sumamente rico, me parecía, ¿no? Voy a marcar acá el área de intervención, así se entiende mejor, pero básicamente este es el terreno con el cual contábamos para pensar la escuela. Este es un segundo terreno en el cual el municipio está pensando un conjunto de equipamientos de salud y culturales, y nosotros nos veíamos como enfrentados a esta idea de resolver una pequeña escuela. No se trata de un gran equipamiento, es una escuela de alrededor de 7.000, no recuerdo exactamente, pero creo que alrededor de 7.500 metros, capaz los chicos recuerden mejor que yo, en un terreno vasto, digamos, terreno de casi 3.000 metros cuadrados, 2.800 metros cuadrados, si no me equivoco, con la posibilidad de, de verticalizar el programa en hasta 3 niveles, pero con una limitación bastante estricta, y que yo francamente no entendía muy bien por qué, de tener una pisada muy baja, ¿no? O sea, podíamos ocupar, estábamos obligados como a dejar una gran cantidad de espacio libre en el terreno, lo cual nos impedía como disponer de todo el programa en planta baja, pero también no podíamos verticalizar demasiado el programa como para poder imaginar una construcción más puntual y eficiente, en una tipología, por ejemplo, de torre, ¿no? Era un programa que nos pedía una cantidad muy grande de espacios exteriores ligados a prácticas deportivas también, ¿no? A diferencia de las dos anteriores que les conté. Entonces, un poco la preocupación para mí en el proyecto giraba en torno de cómo ocupar, fundamentalmente, de cómo ocupar el lote, sin de alguna manera liberar todo el perímetro de la escuela sencillamente para las actividades deportivas, sino de alguna manera controlando a partir de la propia operación del edificio, a partir de la propia arquitectura, digamos así, proponer una especie de mediación entre la ciudad y el edificio, ¿no? Entre el ámbito de lo abiertamente público y lo colectivo de la institución, que nos parecía debían de ser dos como ámbitos, dos dominios diferentes. Y eso fue una discusión muy profunda que tuvimos acá en el estudio, porque ustedes saben, en Europa hay muchísimas y muy buenas escuelas cuyos espacios de expansión y espacios deportivos se dan prácticamente en la ciudad, ¿no? Uno baja de la escuela y está en una plaza pública, y no hay, en muchos casos, ni problemas de tipo funcionales, ni de seguridad de ningún tipo. Sin embargo, Montenegro no tiene, si bien tienen una tradición de algunas escuelas más abiertas al espacio público, nos parecía que ameritaba un tipo de arquitectura que mediara esa relación de la ciudad con el equipamiento de una forma como más sofisticada, sobre todo teniendo en consideración que si uno no resuelve eso desde el propio proyecto, luego lo que termina sucediendo es una especie
de equipamiento como más puntual, en cuyo perímetro esa relación se resuelve con una simple reja, ¿no? Y de hecho es un poco lo que fue premiado, ¿no? Un edificio muy eficiente, ubicado como en el centro del terreno, pero un perímetro resuelto casi, no se entiende muy bien cómo. Entonces, eh, la, la propuesta nuestra giró en torno de pensar una estrategia a partir de la cual pudiéramos plantear esa mediación y al mismo tiempo, la gran preocupación del proyecto era caracterizar de la manera más contundente posible eh, el ámbito de lo educativo. Y la pregunta que nos hacíamos es, qué es o qué debe ser hoy un aula? Y cuando decimos hoy, no es hoy, es de acá dentro de 10 años, ¿no? Y esa pregunta que claramente no podemos responder nosotros, y creo que nadie puede responder. Yo me recibí de arquitecto hace 10 años, yo recuerdo no tenía ni siquiera un smartphone en ese momento, hace 10 años. Es decir, nadie puede responder cómo va a ser un ámbito educativo dentro de 10 años cuando esta escuela esté operativa, pero sí pensamos como, en la medida de lo posible, caracterizar espacialmente la experiencia de quien estuviera ahí adentro y pensarlo no en términos como de dispositivos tecnológicos que sabemos van a ser obsoletos mucho antes de que se apruebe el plano municipal de este equipamiento, sino en términos de aquello que creemos puede perdurar. Y entonces nos encontramos con un parque, un parque en Puerto Rico muy bonito, que tiene un jardín mediterráneo, se llama, en el centro, y que plantea casi una experiencia del espacio que a mí me parece extraordinaria y que sucede un poco en el Parque Trianón en San Pablo. Para los que conozcan, San Pablo es el parque que se ubica al frente del MASPI de Lina, que es un cuadrado son alrededor de 5 hectáreas, ubicado en el lugar más densamente poblado de San Pablo y que plantea la posibilidad de sentirse uno en las antípodas de la ciudad, estando en el corazón de la ciudad, ¿no? Y esa experiencia de lo antiurbano dentro de la ciudad me parece un contraste extraordinario y que al mismo tiempo se conectaba con una tendencia que existe en varias escuelas del norte europeo, en donde se plantea la necesidad de poner a los niños en contacto con la naturaleza como una experiencia pedagógica en sí misma, ¿no? O sea, frente a este momento de avances de lo digital, de lo iconográfico, de la imagen, por sobre todas las cosas, la experiencia del contacto con la tierra, con la experiencia del frío en el invierno y del calor en verano, del claroscuro de los bosques, etcétera, empieza a cobrar como un valor en sí mismo. Y me parecía que tal vez podía ser el tema de esta escuela, ¿no? Entonces pensamos un poco romper la idea del patio, del schoolyard, como se dice en inglés, o sea, del patio de escuela, y pensarlo en términos de un bosque, ¿no? La experiencia del bosque como la experiencia marcante de nuestra escuela en Podgorica. Y ahí tomamos en diálogo con un equipo de proyectistas que queremos mucho, de los cuales somos amigos acá en Córdoba, que es M2R, que tienen una escuela muy bonita, una propuesta muy bonita para una escuela en Italia, y en diálogo con ellos tomamos un poco esta secuencia de imágenes, ¿no? Que muestran sucesivas aproximaciones al espacio exterior como el ámbito propio de la enseñanza, ¿no? Tomando como inicio una escuela industrial en donde casi la enseñanza se da de forma seriada y casi en serie, ¿no? Y en donde el espacio del aula es un espacio puramente interior, hasta, hasta la escuela de pleno aire, ¿no? En donde el espacio interior y exterior aparecen como disueltos, ¿no? Y la posibilidad de estar en un patio tal vez se vuelve hasta más interesante que estar dentro del aula, ¿no? Encorsetados dentro del pupitre y así por delante. Entonces, imaginamos que un cuarto punto podía ser inclusive estar directamente en ese bosque que paradójicamente cobra forma en el centro de la ciudad. Entonces, de alguna manera como imaginamos contrapuestas dos estrategias de implantación, ¿no? Una que tenía que ver con un edificio muy eficiente energéticamente y económico en términos de inversión, etcétera, que podía ser una implantación como más compacta que pusiera en otro sector del terreno todas las actividades al aire libres y deportivas, o imaginamos nosotros
una implantación casi con un carácter de campus, o sea, una implantación que tuviera que ver con una articulación de distintos volúmenes o distintos edificios. En portugués se dice enderezo, que son las direcciones, ¿no? Un conjunto de edificios que pueden tener distintos códigos postales casi, ¿no? Y que componen un sistema de programas que entre todos y de manera conjunta conforman esa manzana, ¿no? Y al mismo tiempo, esa manzana, y a partir de esa articulación de distintos edificios, presenta un espacio central eh, que nosotros caracterizamos, como le decía recién, como un bosque, ¿no? Forest en inglés, eh, despojado de cualquier tipo de actividad específica, inclusive las deportivas, y que pudiera ser lo más densamente arborizado posible. Eso nos obligaba a pensar todas las actividades de aire libre en los planos superiores, ¿no? Entonces poníamos las actividades de atletismo a lo largo de una lámina muy extensa, luego las actividades de handball en la cubierta de un volumen de grandes luces, más ligado al salón de usos múltiples y el sector de gimnasia cubierta, etcétera. Entonces, esto me parece de vuelta interesante para pensar en el taller, ¿no? La implantación y la definición de esos volúmenes casi partió del tamaño de las canchas, ¿no? Que era nuestro mayor problema. ¿A dónde ubicar las canchas cuando queremos liberar absolutamente el suelo de actividades deportivas? Y entonces, un poco a partir de eso nacieron el tamaño de las cosas, ¿no? Una vez que definimos eso, empezó a aparecer esta idea bueno, definir una especie de bosque central en el centro y de cargar de programas el perímetro del lote, ¿no? Entonces aparece, por un lado, una lámina como verticalizada que tiene el sistema de aulas y luego un perímetro que contorna ese patio, que tiene todo el conjunto de actividades como de apoyo, digamos así, de la sala de aula, de los sectores administrativos de la escuela, las áreas de cocinas y logística, los comedores, ¿no? Y ese anillo, de alguna manera, que aparece en planta acá y que define esa floresta o forest o bosque, ¿no es cierto? Un poco como queda definido a su vez en el perímetro exterior por un talud, ¿no? Y imaginamos entonces que ese perímetro podía tener como contener ese desnivel, ¿no? Que al mismo tiempo definiera un interior al cual no puedo entrar si estoy recorriendo la ciudad, pero que al mismo tiempo no generara como un borde mezquino hacia la ciudad, sino como un plano suavemente inclinado, como un talud, que funcionara básicamente como jardines, como una extensión de la vereda, como un plano, como un gran solario, digamos, público, en el cual el barrio se podía como apropiar del borde de la escuela, ¿no? Y ahí recordé una, una vieja técnica de separación, digamos, de parcelas rurales, que alguna vez vi en algún lugar y no me puedo acordar a dónde, en donde muchas veces las pircas rurales se hacen, en vez de hacia arriba, digamos, se hacen como una especie de supresión del terreno, o un talud invertido, podríamos decir, y generan como en el plano superior una continuidad, ¿no? Del horizonte. Y un poco me recordaba eso de haberlo visto en algún lado y hasta el día de hoy no puedo acordarme a dónde, pero me parecía que podíamos pensar para este caso como algo similar pero opuesto, ¿no? Entonces, imaginamos este talud que genera como esta continuidad del espacio urbano y permite que uno pudiese aproximarse a esa especie de abismo y poder ver los niños jugando, ¿no? Quién sabe, mi propio hijo no tengo, pero el día, imaginemos que lo tengo y bueno, tampoco voy a vivir en Montenegro, pero bueno, el niño, el hijo de alguien y ese alguien mirándolo jugar en un recreo a las 11 de la mañana mientras se fuma un pucho. Entonces, me gustaba que tal vez ese perímetro, la mediación entre la ciudad y el equipamiento era el tema fundamental de la escuela, ¿no? Y luego, para que se me trabó acá,
Entonces esta idea, ¿no? de los taludes en el perímetro, nos parecía importante proponer una arquitectura que no implicase importar tierra de ningún lado, entonces generamos un pequeño corte del terreno de alrededor de 40 centímetros que equilibraba, ¿no? la cantidad de extracción de esa tierra con la tierra necesaria para generar los taludes, con lo cual no teníamos que transportar sustrato, ni traerlo, ni sacarlo, ¿no? Y entonces la idea de apoyar como volúmenes muy simples y un tanto como esparcidos en el perímetro sobre esa corona de taludes y de jardines, ¿no? Acá aparece como con bastante claridad ese talud en el perímetro que contiene en su interior esas actividades de apoyo y despegado de esa cota o de ese espesor, los dos edificios principales que son el aulario y los salones deportivos, resueltos en otra tecnología, toda una construcción en seco de madera, que un poco enfatizaba, por un lado, la relación del edificio con el bosque, pero también la idea de que casi son dos edificios superpuestos uno arriba del otro, ¿no? Y aparecían en estos taludes como estas pequeñas hendiduras, casi al modo de, yo recordaba las puertas de las casas de los hobbits, ¿no? En esa película, que eran como pequeños orificios en el medio de los jardines. Imaginamos los accesos de servicio, los accesos secundarios del edificio, los accesos para el campus deportivo, que tiene un uso diferenciado durante el fin de semana, no en el gran atrio de acceso a la escuela, sino en esas pequeñas hendiduras en los taludes, ¿no? Y entonces, bueno, la idea de ir posicionando estos distintos volúmenes en el perímetro, lo cual nos permitía inclusive pensar que en el futuro tranquilamente la escuela podría crecer y multiplicar la cantidad de sus aulas, por ejemplo, con esta lógica. Y este paquete de 4 grandes programas, ¿no? Las salas de aula, con la orientación como más ideal desde nuestro punto de vista, ¿no? Abriendo hacia el sur, que es la orientación buena en el hemisferio norte, como ustedes saben, y a lo largo de este lado como más largo del terreno y sin generar sombras sobre el bosque central, luego un volumen de mayores luces que tiene que ver con las actividades deportivas y salones de múltiples usos, y luego las actividades administrativas que tienen una relación directa con el sector de aparcamiento, con el parking de la escuela, y por último, sobre el lado largo, el comedor y las cocinas, que me gustaba que fueran como el espejo del sector de aulas, ¿no? Me imaginaba la idea de que den finalmente las añoradas, no sé, 11:30, que es, no sé, el horario del recreo, y entonces bajo corriendo por las circulaciones y antes de ir a comerme un sándwich de jamón y queso, atravieso el bosque, ¿no? Entonces me parece importante ese contraste recreo, sala de aula mediado por el bosque, ¿no? Por eso que la cocina no podía estar dentro de la sala de aula, era necesario siempre atravesarlo, ¿no? Al bosque y eventualmente contornarlo por el perímetro, ¿no? Que tenía, como se ve acá, todo un sistema de circulación abierta pero protegida de la lluvia. Luego, esta era como una de las fachadas, la fachada sur del edificio, con este taludo jardín que se abría de manera lo más generosa posible a la ciudad, y ese bosque central, ¿no? Con el edificio, las salas de aula aquí abriendo al sur y el volumen del edificio deportivo. Eh, ya sobre el acceso como más institucional, si se quiere, o más del cotidiano de la escuela, tenía la misma lógica, ¿no? Como una excepción dentro, o un corte de ese talud que permitía armar como una pequeña plaza cubierta de acceso. Hacia la izquierda teníamos un sector de jardín maternal y hacia la derecha el acceso al hall principal del edificio. Y en los niveles superiores, una tipología de lámina muy clásica, digamos, la organización de las salas de aula, ¿no? Y aparecía este dibujo que a mí me gusta mucho porque parece un tanto claustral la propuesta y parece un edificio muy como introvertido y cuando uno ve el corte en realidad no lo es porque la ciudad se cuela, ¿no? Por ese talud y casi que puede balconear sobre el patio de
de la escuela, ¿no? Pero esta es la planta que justamente corta los muros de contención y permite entender como esas hendiduras que dan acceso a la escuela y al mismo tiempo la organización de todos los programas en torno de este bosque que tenía un carácter como intencionalmente bucólico, ¿no? Me interesaba que el bosque se organizara con pequeños paseos, en donde tal vez perderse, no sé, trabarse la pierna con una, no sé, yo me imaginaba esto de doblarse el tobillo en una piedra, ¿viste? Algo que te sucede tal vez cuando estás en Los Gigantes, acá en Córdoba. Me imaginaba eso, ¿no? Que pudiera parecer un pequeño espejo de agua, y que ese espacio central tuviera la posibilidad de que una criatura se perdiera durante, ¿no? Que durante algunos minutos los profesores no supieran a dónde estaba uno de los niños, ¿no? Eso me parece que podría ser una experiencia interesante. Y aparecía entonces esta imagen, ¿no? Como de un bosque todavía ahí medio incipiente. No, nos imaginábamos que en el futuro podía ser mucho más un espacio de sombras que eso, eh, pero, pero un espacio con ese carácter y luego la arquitectura del perímetro era lo más neutra posible, ¿no? Todo lo que estaba en contacto con la cota baja era una arquitectura de hormigón armado para no tener problemas con las humedades, etcétera, y sobre esa corona de hormigón armado despegábamos unos pórticos y unas estructuras de pequeñas luces resueltas en timber, o sea, en madera, ¿no? Que es una industria, ustedes saben, también es muy interesante porque en todo el mundo se está discutiendo muchísimo los beneficios de las estructuras en madera. Es una industria todavía no muy desarrollada en Argentina, muy desarrollada en las últimas décadas en Brasil y que en Europa también está como cobrando relevancia por el impacto positivo que tiene a nivel ambiental, pero también como la calidad de los espacios que permiten, ¿no? En el interior. Luego voy a pasar muy rápido, pero el aulario se organizaba de manera muy simple, de manera lineal en torno de este eje, que no era un simple corredor, sino tenía casi 5 metros de largo, ¿no? Y permitía como que estas actividades se dieran como antesala de la sala de aula, ¿no? Con los lockers, los lugares para cambiar, dejar una campera, una mochila, encontrarme con mis amigos, ¿no? Como brincar ahí un poco. eh, Antes de entrar al aula propiamente dicha, ¿no? Aulas que a su vez eran pensadas como salones absolutamente modulares y flexibles, ¿no? Tenían unos planos móviles que permitían tener una configuración, la configuración que las bases nos pedían, pero que al mismo tiempo pudiesen integrarse en salones más grandes, ¿no? Y por último, dedicamos una parte, alrededor del 20% del área de cada una de estas salas, a una parte que entendíamos no como el balcón del edificio, sino como una parte de la sala en sí misma, ¿no? Que era este espacio exterior, como de transición entre el bosque y la sala de aula. Entonces imaginamos que el cerramiento entre ese interior y exterior debía ser radical y eran planos que podían correr de modo tal que se pudiese integrar de manera plena el bosque al espacio interior de las salas, ¿no? Luego el plano bueno, de la cubierta, ¿no? Con el sector deportivo, conectado con unas pasarelas eh, aéreas, etc. Y un poco estos dibujos lo que muestran, y voy a pasarlos muy rápido porque ya estoy extendido en el tiempo, pero un poco la idea de pensar una arquitectura como modular, austera, eh, eficiente, en donde lo que interesa, y este dibujo un poco lo muestra, es lo que está afuera, ¿no? Era más el bosque y el espacio exterior que los espacios interiores propiamente dicho. Esto es un salón de esos múltiples que tenía en la cubierta la sala de handball y en la parte inferior el salón de actos, el gimnasio cubierto, salas de gimnasia, etc. ¿No? Acá. Y por fin este pequeño pabellón muy bajo, muy simple, cuya cubierta se resolvía con talud, que tenía que ver con los comedores y cocinas de toda la escuela, ¿no? En
en este pequeño espacio como organizado linealmente. Y que le daba como frente al parque y nos permitía pensar tal vez el lugar más lúdico e interesante, que para mí siempre tiene que ver con los comedores, ¿no? El lugar donde puede ser de goloso, digamos, pero me imaginaba como que podía ser muy lindo estar ahí desayunando o comiendo al mediodía en ese pequeño pabellón frente al bosque. Y por último, un esquema estructural como muy simple, en donde se ve con claridad esta idea de generar un zócalo de hormigón en contacto con la tierra y la humedad de la tierra, y luego despegar una lógica de estructura de montaje en seco por arriba con pequeñas luces y un desempeño estructural como más eficiente y mucho más amigable en términos de impacto ambiental. Corto por acá y si quieren, hagamos alguna pregunta, lo que sea, abierto. Bueno, Martín, la verdad fue exquisita la presentación. Estamos muy agradecidos. Eh, no hace más que demostrar lo que decimos todos los días en el aula. El proyecto es una reflexión constante. Vos hablaste de reflexiones a través de 3 proyectos. Y hablaste también de algo que siempre decimos en el aula, que es la importancia de la ciudad, ¿no? Como el ámbito en el cual los proyectos se insertan, y que la relación entre una cosa y la otra es un poco la justificación de nuestros argumentos y de nuestras ideas. Así que la verdad fue muy rica tu presentación. Me parece que vamos a pasar al siguiente equipo, porque estamos un poco jugados con el tiempo y así nos seguimos empachando con con esto de material compartido, ¿sí? El otro equipo que nos visita está compuesto por Carlos Di Napoli. ¿Están ahí? No los vemos en pantalla. A ver. ¿Cómo estás? Sí, acá estamos. ¿Cómo Ahí va? está, muy bien. Sí, sí, sí. Carlos Di Napoli, Bernardo Luna, que está aquí presente. Es un equipo que mandó un emisario por si acaso. Y Martín González, ¿sí? Así que entendemos que en pantalla están Di Napoli y Martín González, ¿verdad? Exacto. Bien, los presento brevemente y les cedo la palabra. Carlos Di Napoli es docente y magíster en arquitectura, graduado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, y se destaca su desempeño en el ámbito de los concursos de arquitectura, obteniendo varios e importantes primeros premios en concursos nacionales sobre diversos temas y programas. Bernardo Luna, que está aquí presente, es arquitecto graduado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, desarrolla la actividad profesional autónoma desde el año 2010, participando en concursos de arquitectura de distinto tipo, públicos y privados, y llevando adelante además encargos particulares para proyectos y obras de distintas escalas. Se destaca su desempeño en el ámbito de los concursos de arquitectura, obteniendo importantes distinciones tanto en carácter de autor como de participante en diversos equipos. Y Martín González es arquitecto graduado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Desarrolla la actividad profesional desde el año 2008, participando en concursos de arquitectura de distinto tipo, públicos y privados, y llevando adelante encargos particulares para proyectos y obras de distintas escalas. Durante el periodo 2009-2011 trabajó vinculado a la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Unidad Provincial Ejecutora de Proyectos Especiales del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, donde se destaca su participación en proyectos emblemáticos allí desarrollados. Fue director del área de proyectos de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura de la ciudad de Santa Fe entre los años 2012 y 2019, y también allí se destaca su participación en proyectos emblemáticos y largamente reconocidos. Así que sin más, les cedo la palabra. Bienvenidos. Gracias, ¿cómo están? No sé cómo Bueno, van a muchas hacer porque acá está gracias. Bernardo. Bernardo cede, está bien, que está acá de auditor. A ver, bueno, muchas gracias primero al taller por la convocatoria y la verdad que es
es muy lindo ver, compartir estas instancias, sobre todo con la hermosa exposición de Martín, ¿no? Eh, Felicitaciones. sí, muy, muy lindo proyecto. Teníamos, no sé si eh, teníamos como una breve introducción que tiene que ver con los jardines que hicimos nosotros acá, un periodo que va del 2012 al 2019, que si quieren lo compartimos. No sé cómo estamos de tiempo, y si no vamos directamente al proyecto del concurso, que lo va a contar Bernardo. No sé cómo estamos de tiempo, cómo quieren que organicemos. Estamos con el tiempo un poco justo, pero no podemos despreciar semejante convite de compartir la experiencia de los jardines de la provincia de Santa Fe, que son muy conocidos. Disculpen que yo me extendí, me siento con culpa ahora. No, Pero, para nada. excelente. Este, bien, nada, nosotros un poco para también darle un poco de entidad a, a este proyecto y entender que los proyectos no empiezan y terminan en un caso en particular, sino que son más que nada procesos de pensamiento y que, que desbordan los límites, ¿no? de cada uno de los encargos, y que además son colectivos. En ese sentido lo entendemos así porque esto que vamos a ver ahora, que tiene que ver con un sistema de educación inicial, que era en este caso para infancias, o sea, de 0 a 3 años, primera infancia, lo hicimos con un equipo de colegas y de amigos claro, que en este caso compartíamos el equipo con Fede Cairoli, que vos lo nombraste, Martín, también gran amigo nuestro. Así que además las fotos que van a ver son de Fede, así que en ese caso este, tienen su club, ¿no? Eh, el sistema, para contarlo brevemente, tenía que ver con desarrollar un sistema que tenía su anclaje en el territorio y en el tiempo. O sea, fue desplegado una serie de obras de unos 17 jardines que se hicieron en la ciudad de Santa Fe. O sea, son jardines municipales, este, que tenía que ver con un anclaje en el territorio, muy ligado a la configuración de la estructura urbana de la ciudad y de esa relación que tiene la ciudad, nuestra ciudad en particular, que por ahí es bastante similar a veces a la relación que tienen ustedes en La Plata con el río y cómo a veces eh, se vuelven situaciones conflictivas y a veces son de oportunidad. En este caso, en la ciudad se vio marcada, fuertemente marcada por inundaciones que fueron muy traumáticas. Esto fue en el 2003, un tercio del ejido urbano quedó con más de 2 metros de agua. Fue una situación drástica y trágica. Eh, con lo cual, en esa situación de cicatriz que había en la ciudad, lo que trató este sistema, con aportar un pequeño grano de arena en las áreas más degradadas de la ciudad que tienen que ver con el cordón oeste. No sé si se ve el puntero ahí. La mayoría de los jardines tenían como destino generar centralidades a partir de equipamientos educativos en el oeste de la ciudad y en otros barrios eh, postergados de la ciudad. Eh, y por otro lado, decir, bueno, cómo este sistema se desplegaba en el tiempo, ¿no? Por eso hay una pequeña, va este pequeño gráfico que tiene que ver con una cuestión temporal de esos 7 u 8 años, que fue la construcción de jardines de variada escala, de distinta complejidad, que nada, iban generar una dinámica de pensamiento y de proyecto y de construcción que nos atravesó fuertemente.
Eh, en ese, en ese sentido, lo que buscamos era, a ver, lo que también planteamos como estrategias proyectuales, ¿no? Definir cuáles son las estrategias proyectuales para que ese sistema tenga unidad y coherencia, atado también a un sistema público que, que también debía tener su anclaje con el resto del sistema educativo, de otros niveles, tanto provinciales como nacionales, ¿no? Y en esa definición de estrategia, creamos que, que lo que podía aportar como sustancial era el trabajo de los patios, ¿no? Un sistema que importaba más el vacío que el lleno, ¿no? Eh, en ese sistema de patios y galerías, también propios de nuestro clima, de nuestro litoral, en donde los climas cálidos son fuertes, y nada, en recuperar a veces esas estrategias y esas costumbres de a veces de arquitecturas anónimas que están, que eran las típicas casas de principio de siglo, y que permitía además ser críticos con esta crisis climática por la cual atravesamos, y apelando a tener controles climáticos de manera pasiva sin demasiados gastos energéticos. Entonces, lo que vamos a mostrar ahora es muy, muy básico, pero en todos los jardines eh, había una situación de patio central, más comunitario, porque también había situaciones que excedían la cuestión pedagógica. Había equipamientos que funcionaban para el barrio y demás, que generaba una sinergia que nos parecía que era apropiada. Es decir, bueno, cuando se invierte en este, X cantidad de dinero en un barrio postergado, bueno, ese equipamiento tiene que exceder lo meramente educativo, exceder su función primaria, y brindar otros servicios, otros aportes al barrio que generen determinada sinergia, ¿no? Eh, y bueno, estas son las fotos de Fede, y nada, mostramos así muy rápido esa cuestión de que hacíamos hincapié en esto, en dos aspectos, ¿no? En dos patios, sistema de galerías, y en la generación de espacio público, eh, que nos parecía esto, ¿no? Incorporar el verde, incorporar estrategias que tenían que ver, estas galerías funcionan como retardadores del agua de lluvia, por eso aparecen estos albañales en el piso. Entonces, toda esa cuestión casi pedagógica de cómo trabajar con el clima y con el agua de lluvia, y entender las dinámicas propias del clima incorporados en la arquitectura de estos edificios, era como una estrategia que atravesaba todos los proyectos, ¿no? Estos patios están más verdes, los árboles han crecido, y nos parecía eso, nada. Un árbol eh, cambia el clima de cualquier institución, y permite que los chicos jueguen, y es un espacio mucho más lúdico, y ahí es donde hacíamos foco nosotros en, en estas intervenciones, ¿no? Eh, Estos eran los patios propios de expansión de las salitas, cada una tenía sus lógicas, y lo que les comentaba del espacio público, ¿no? Generar un espacio de sombra, de retranqueo en un perímetro que era constante en altura y a nivel de fachada, para dar lugar a esta especie de ritual que tiene que ver con buscar los chicos
en la entrada y en la salida de los turnos, y era básicamente cuestiones como muy elementales a veces, pero que, claro, eran lo importante. Obviamente era un sistema abierto porque nos permitíamos variantes, ¿no? Porque también las realidades iban mutando, en nuestro país mutan de día a día y acá lo debíamos pensar en 8 años, así que fueron cambiando, pero no vamos a ahondar en esos detalles. Y nada, creo que estas son algunas las incorporamos por la belleza del ojo de Fede, que podía generar estas situaciones que obviamente eran pensadas, ¿no? De generar esta transparencia entre el espacio urbano, público y el más privado, del patio. Esta era una infraestructura existente, así que nada, cada una tenía su característica en cuanto a inserción urbana, eh, pero las lógicas, claro, se mantienen. Así que esto era como para contarles brevemente lo, lo que tenía que ver con esta especie de arranque o de puntapié que nosotros teníamos como incorporado, dentro de nuestro bagaje, y que algunas cosas se reciclan y que aparecen en este, en este proyecto de Empodórica. Así que, no sé, Garo, si querés. Eh, no, es un hilo conductor, ustedes lo van a notar eh, de entrada nomás, la cuestión de los patios se mantiene, las relaciones con el entorno están claramente referidas a lo mismo, se refieren a lo mismo prácticamente, hay una matriz de proyecto que es común a una línea de pensamiento bueno, que se sigue trabajando hasta el día de hoy, seguimos pensando en los mismos términos y operando en consecuencia, como vamos a ver ahora en el proyecto. Así Mi que, querido Facu, dale, ahí vamos. Ahí los dejamos con Bernie. Vos avisa, Bernie, si querés que te vayamos pasando, ¿sí? Bueno, como dijeron los chicos, van a ver ya de entrada en la primera imagen una línea en común con lo que venían trabajando los chicos con respecto a los jardines en Santa Fe, y que un poco son universales a este tipo de equipamientos, sea en Argentina, en Montenegro o donde sea, ¿no? La escuela en sí, como equipamiento, no es solamente el aspecto pedagógico, lo que tiene que resolver como programa, sino que abarca muchas más cosas para el conjunto de la sociedad y de los barrios circundantes a la institución por lo general, ¿no? Pensemos que en las escuelas se da de comer, se vota, se da refugio y se hacen un montón de cosas que exceden a lo meramente pedagógico. Pasa a Colo si querés. Bueno, un poco nosotros cuando empezamos a trabajar en el proyecto vimos algo similar a lo que comentó Martín en su presentación, ¿no? Si bien el colegio tenía un metraje que para una escuela primaria no es chico, tampoco es gigante, el terreno era muy grande y la pisada permitida era bastante baja, era en relación al menos del 50% del total del terreno, por lo que nos planteaba ver de qué manera nos íbamos a parar frente a la totalidad del terreno, ¿no? Teniendo en cuenta que dentro de las condiciones que pedían en las bases, una muy importante era el área deportiva y plaza, si se quiere,
que debía funcionar de manera autónoma del colegio, fuera de los horarios escolares, ¿no? Un poco en los gráficos se puede ver las condiciones de llenos y vacíos de la totalidad de la manzana y de la manzana en el conjunto. Pasa, Colo. Ya hablando más propiamente del área, enseguida nos dimos cuenta de que la importancia del área verde y pública del edificio iba a ser primordial, porque realmente la zona carece de esos espacios, a tal punto que los interiores de las manzanas, todos los bloques de viviendas que hay, son estacionamientos para vehículos. O sea, no tienen espacio verde ni público ni privado, o casi de ningún tipo. El espacio verde y el espacio de asociación pasa prácticamente por las calles y veredas. Bueno, se puede ver un poco en el gráfico de arriba cómo se dividió el lote en dos sectores importantes. Un sector que abarca el área pedagógica, enmarcado dentro de lo que sería un claustro, con un patio más controlado para el uso diario del área escolar, y un área meramente deportiva que tiene las canchas que pedían, la pista de atletismo lineal, gradas, espacios comunes y diversas cosas. Tanto el área pedagógica como el área deportiva tienen sus propios ingresos independientes que pueden funcionar de manera autónoma. Bueno, y como fuelle o unión entre esas dos áreas, se encuentra un área deportiva o de Zoom que puede servir tanto a la comunidad como al área pedagógica, donde se pueden practicar deportes bajo techo o hacer festividades o cosas comunitarias. Un poco se trabajó también intentando ubicar lo que son estacionamientos, accesos y circulaciones en los bordes, pero de manera estratégica, no en un solo lugar, y se intentó respetar los pocos árboles que había, teniendo un gesto de ensanchamiento de la vereda, bueno, que le da un poco de carácter a ese espacio de transición entre los bloques de vivienda y el colegio, propiamente dicho. Bueno, acá un poco mostramos cómo pensamos y estudiamos el tema del acondicionamiento térmico, el asoleamiento, el control, los controles climáticos, ya que resultaban muy importantes, sobre todo en estos edificios públicos en economías emergentes que aspiran a algún tipo de crédito internacional, por lo que es necesario tener una certificación normativa, sea LED, EDGE o lo que sea. Por eso se trabajó con cubiertas verdes, se tuvo mucho cuidado con el aseamiento. Si bien el clima es bastante beneficioso benévolo en la ciudad, es un clima bastante mediterráneo, donde la temperatura es casi constante durante todo el año, no es muy cálido salvo algunos momentos del año. Bueno, se trabajó, como les decía, con cubiertas verdes, colectores solares, la forestación. Pasa, Colo. Bueno, y acá vamos un poco ya a cuestiones más organizacionales del colegio, que vienen un poco a lo importante de lo que decían los chicos hoy del control
y los espacios propios del ámbito escolar. En la planta baja se ubicó lo que serían las aulas de los chicos más chiquititos, que serían lo que serían acá maternal o jardín, todo el área de equipamiento comunitario, como pueden ser comedores, áreas directivas, gimnasio, todo en relación al patio central, que sirve como articulador de todo el edificio y que está en su totalidad circundado por galerías, tanto abiertas como cerradas según la orientación del edificio. Bueno, ahí se ve un poco la organización, el aulario, se ve lo que vemos abajo, con un patio propio para los chicos, que se pedía por programa, el espacio de transición, que sería unas circulaciones importantes, donde junto a las aulas tienen casi el mismo ancho que el ancho de las aulas, o sea que la importancia del espacio de intercambio, de charla, de estar, es tan importante como el de las aulas, que terminan siendo casi una excusa dentro del programa, ¿no? Porque las aulas pueden ser de esa manera hoy y cambiar en 10 años o en 5, porque es la manera en la que hoy hay que pensar en las aulas, o sea, y el espacio educativo. Bueno, arriba se ve, bueno, sí. Ahí podemos ver las plantas altas, las aulas de los chicos más grandes, con aulas especiales para materias comunes que pedían por programa, que son anecdóticas, y una serie de aulas a las que se accede sí o sí por circulaciones perimetrales exteriores o semicubiertas, que creíamos que era importante, uno, poder recorrer todo el edificio y tener diferentes situaciones de recorrido para poder llegar, no tener todo condensado en un mismo edificio, como bien decía Martín, fue por ejemplo el proyecto ganador, sino que la idea de recorridos y de espacios intermedios tenía que abarcar la totalidad del edificio. Bueno, acá podemos ver un poco lo que hablamos del carácter de las circulaciones, con unos espesores importantes que no son meramente circulatorios, sino que son espacios de estar y de asociación. El uso del espacio común, de Zoom o gimnasio, lo que sea. Bueno, acá volvemos un poco a lo anterior, ¿no? El tema tecnológico se estudió, era un misterio para nosotros, porque hacer un edificio en Montenegro no es una cosa que hagas todos los días. Tuvimos que estudiar un poco el sistema constructivo que tenían, descubrimos que es muy similar a lo que se construye en Argentina, por lo que se optó por una estructura de hormigón armado, donde se puso cuidado en los cerramientos, en la cubierta verde, en las aislaciones, en los colectores solares y todo lo necesario para que el edificio sea lo eficientemente correcto para aplicar algún tipo de crédito. Pasácolo. Bueno, esto es un poco un estudio que hicimos de las fachadas y de los diferentes módulos de cerramiento, ¿no? Que siempre se enmarcan dentro de lo que sería una estructura de hormigón armado. Es panelería que podría ser así hoy o cambiar en un futuro. Pasácolo. Acá, bueno, vemos un poco de vuelta la imagen institucional del edificio, la importancia del espacio público
dentro del barrio, que veíamos carente el barrio de todos estos lugares, la explanada de acceso, el lugar de espera de los chicos cuando salen, los semicubiertos, cómo uno puede vislumbrar un poco el patio, espiar y ver el sistema circulatorio interior. Pasácolo. Esto es un poco, bueno, el carácter que le quisimos dar a los perímetros del edificio, donde se ve el ensanchamiento de la vereda con el espacio de transición entre lo que es la calle y el edificio, ¿no? Lo que sería estacionamiento, el sistema de panelería, un poco los patios interiores, donde la fachada vidriada está pensada de acuerdo a la orientación del hemisferio norte, un poco el carácter de desniveles y de paseo y de veredas del patio interior, que es más propio del uso escolar que del uso por ahí comunitario. ¿De acuerdo? Un poco las perspectivas de vuelta del patio con las circulaciones verticales puntuales para poder acceder tanto a lo que serían las aulas especiales que hay en el segundo nivel como a la terraza jardín, desde donde podés tener una visión de un área que hay al otro lado de casas bajas, con un carácter más tradicional del barrio. Pasacolo. Y un poco lo que sería la otra parte del edificio, ¿no? El área verde, el área de esparcimiento propia de la comunidad. Y bueno, pasacolo. No sé si hay más. Es todo. Esa es la última. Bueno, eso es un poco todo. Brevemente. Bueno, muchas gracias. Acá hay gente muy ansiosa por hacer preguntas, así que se va a extender un poquito. Nombre y colegio. Yo soy Daniel de la escuela secundaria. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Daniel de En Serio. Gracias a los Martínez, Martín González, Martín Benavides y Bernardo que estás por acá. Gracias a Facu que vino muy apropiadamente esta charla. Este tipo de charlas son los efectos colaterales positivos de la pandemia, ¿no? Antes hubiera sido muy difícil pensar en este tipo de situaciones, que viajen, y ahora nos hacen un poco más ciudadanos federales por un lado y del interior. Me tocó hace muy poco estar en Montenegro. Hace un mes yo estuve en Montenegro y también hace un mes estuve en Córdoba, un mes y pico, y también en Santa Fe, así que me siento como de alguna forma embebido en el clima en que están ustedes. Si tuviera que hacer como una especie de factor común denominador de los proyectos que vimos, es el claustro. Básicamente son variaciones, todos los proyectos que vimos en cuanto a un claustro. Y lo interesante que tiene todo esto, que seguramente muchos de los que están acá enfrente están haciendo claustros, es que no porque sean claustros son todos iguales. Hay tipologías, modos de entender los claustros que son todos muy diversos. Y así todo, la estructura tipológica básicamente es la misma, con distintos tipos de adaptaciones o de ideas del uso de ese claustro, ¿no? El claustro más seco, el claustro, si se quiere, más verde como un bosque. Me parece que es súper interesante y muy didáctico para los estudiantes. La que verdad me gustaría ver cómo fue el primer premio, si también fue un claustro o no, y les comprometemos, ¿no? O sea, de cualquier forma me encantaría que lo podamos ver en un minuto, no sé si tienen tiempo de buscarlo o si no se lo mandan a Yo lo tengo a mano. ¿Cómo?
Yo lo tengo a mano, ¿querés que lo pongamos? Y creo que estaría bueno porque uno, frente al claustro, uno tiene grandes ventajas y también me imagino que tenés ciertas desventajas. Una de las desventajas que me preguntaba Martín en cuanto al claustro planteado con estos terraplenes son las distancias, ¿no? Me imagino que eso debe ser unos grandes problemas que tenía ese proyecto, en la medida que la ampliación del concurso no haya sido un invento de ustedes y no haya sido un requerimiento de las bases. Si fue un requerimiento de las bases, esa posible ampliación creo que estaba bien. Yo no sé si eso fue un deseo de ustedes para un poco justificar ese gran claustro que, por definición, más que claustro, era como el encierro de un pedazo de naturaleza. Así que básicamente eso, y mientras todo estoy haciendo un poco de tiempo para que ustedes lo encuentren. No, Ahí pero está, está bueno, ¿sabes qué? Me quedo pensando una cosa, Daniel, que ya que, bueno, no sé si vemos eso y después te comento, me pareció interesante su plan. No, veámoslo rápido, no hace falta que lo contemos, pero sí me imagino que ustedes estarán embebidos en todo esto. Y otro tema más que les quería comentar, que me pareció que no se habló, digamos. Sin duda, Martín González contaron las escuelas en Santa Fe que son conocidas y la verdad que son muy, muy lindas y son muy como locales. Y el proyecto de Martín también es un proyecto, se quiere, muy argento, para decirlo de alguna forma. Y lo que me está faltando es un poco, y en esto que estoy viendo me falta muchísimo más, no sé de dónde es el primer premio, es la identidad local, ¿no? Si hay algo que, por lo menos yo estuve en Yugoslavia, estuve en Croacia, estuve en Montenegro, estuve en Bosnia, y hay como una especie de identidad difícil de entender, tal vez con los materiales, obviamente la piedra hay mucho, pero en algunos casos pensaron en ese tema de la identidad, por un lado, que por lo que estoy viendo en las imágenes muy rápidamente, tampoco me parece que sea un proyecto muy atractivo. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? Tal vez estoy juzgando injustamente, pero me gustaría la opinión de ustedes, de Martínez y Bernardo, sobre el primer premio y este tema de la identidad que les preguntaba, y eventualmente algo de claustro, y cerramos porque se están yendo de a poquito todos. Yo tengo que salir justo para una reunión y me da pie para hacer un comentario esto que observas vos, Daniel, con mucha precisión aparte. Antes quiero decir una cosa, ya que estamos en un contexto así de colegas, estudiantes de arquitectura. Yo quiero primero felicitar al equipo por el proyecto que hicieron. Yo no lo había podido ver en detenimiento y me pareció muy, muy lindo trabajo. Y aparte quiero destacar una cosa, ya que estamos en el ámbito de la universidad pública. Me parece extraordinario que no nos conocemos personalmente, pero a través de FEDE he escuchado mucho a usted y conozco algunos de los trabajos por internet de esta cosa de post pandemia que vos decías, Daniel, recién. Me permite conocer un poco el trabajo de los chicos sin conocerlos a los chicos, pero quiero destacar que me parece extraordinario que puedan mostrar hoy una práctica que es la articulación del trabajo como en el despacho privado y al mismo tiempo con absoluta coherencia con el trabajo dentro de una oficina pública de arquitectura. La otra vez me invitaban a hablar sobre la cuestión de los concursos públicos como si fuese la resolución absoluta de la cuestión de la calidad y la democratización en el acceso a la obra pública. Y yo le decía que toda esa discusión de concursos sí, concursos no, un poco deja de lado la gran cuestión creo, el desafío que tenemos que es cualificar y jerarquizar los despachos públicos de arquitectura. Es decir, que nosotros como estudiantes o profesores universitarios entendamos que es un lugar no solamente deseable, sino absolutamente necesario a ser ocupado por las personas que nos gusta la arquitectura si queremos tener ciudades mejores, ¿no? Y eso, por ejemplo, los europeos lo tienen totalmente claro, es decir, los despachos públicos de arquitectura holandeses, franceses, alemanes, son lugares que acogen a algunos de los mejores arquitectos de esos países. Entonces, nada, los felicito por el trabajo y por poder mostrarnos hoy esa articulación de la práctica en esas dos dimensiones y tan coherentemente
articuladas, ¿no? No quería dejar pasar eso. Y un comentario, y los dejo, que sí, efectivamente, en relación a la cuestión tipológica, el gran, creo, problema de esa forma de abordar el programa escolar es la multiplicación del perímetro, ¿no? O sea, son edificios de muchísima fachada y era un riesgo que nosotros asumíamos, porque esa eficiencia en el aulario de pieza única, ¿no? Que permite una reducción sustantiva, ¿no? De costos de superficie de fachada, que es una buena parte del presupuesto en cualquier edificio público. A nosotros en particular, creo que tal vez no estuvo bien resuelto y por eso no nos alcanzó para ganar, pero nos parecía que se podía justificar en la medida en que esa multiplicación del perímetro pudiera separar y articular mejor el dominio de lo público y el dominio de lo colectivo de la institución, y al mismo tiempo que generara percursos, es decir, recorridos que valiesen la pena, ¿no? A veces cuando pensamos en los equipamientos públicos, los pensamos en términos de, bueno, la menor distancia, el modo más rápido de llegar a, y nosotros lo pensamos siempre con esta idea de atravesar algo singular, era atravesar el bosque, ¿no? O sea, llegar al otro lado del comedor era un problema, pero que de alguna manera nos permitía como tensionar siempre la experiencia del bosque como el tema fundamental del proyecto. Creo que tal vez no nos alcanzó y por eso no ganamos, pero era un riesgo que nos parecía que valía la pena correr, ¿no? Un riesgo, digo, a nivel tipológico. Y siempre, y con esto cierro, digo, la cuestión del claustro en la arquitectura escolar es un tema larguísimo, creo, una herencia un poco, si se quiere, indeseable de la arquitectura monástica, digamos, en América Latina, y creo que al mismo tiempo permite organizar con mucha claridad los dominios de usos y al mismo tiempo siempre supone un riesgo, que es lo planteo como tema, ¿no? Para los talleres, la cuestión de a veces generar arquitecturas excesivamente eh, digamos, virados, se dice en portugués, no sé cómo se dice. Introvertidas o giradas sobre sí mismos, ¿no? Creo que el riesgo de esas adopciones tipológicas es a veces comprometer un poco la apertura de los espacios escolares a la ciudad, que creo que también es un tema siempre deseable. Y nada, un poco muy sucinta la respuesta a esa provocación conceptual y tan interesante que planteas vos, Daniel, recién. Sí, a ver, creo que, bueno, antes que nada, gracias Martín por el elogio, porque es trasladable al resto del equipo, que somos muchos. Y que tiene que ver también con una tradición, tanto acá local en la ciudad, como a nivel nacional, que en un momento de nuestra historia había, era muy calificada los profesionales que estaban en las oficinas técnicas que producían obra pública. Así que nada, también tuvimos ese privilegio y esa responsabilidad. Nada, en cuanto al proyecto en sí, el ganador, uno ve que sí, obviamente es una tipología como muy eficiente, pero también en estos contextos de elevada eficiencia, uno se pregunta si esa situación de patios verdes, ya sea un bosque o un lugar de encuentro, no deben ser como más generosas a veces, porque es donde se da esa cuestión de aprendizaje por fuera de los claustros, ¿no? Eh, que, que creo que es lo que tenemos a veces para aportar como una visión disciplinar. En cuanto a lo identitario que planteaba vos, Daniel, creo que es algo que no nos sale, no lo hacemos porque no nos sale, y creo que a veces se está ahí en un filo muy riesgoso de caer en una cuestión de folclorizar algo que, que tal vez no lo sea, teniendo en cuenta el desconocimiento que teníamos nosotros este, o de lo que nos podemos llegar a empapar nosotros de lo que es la cultura y la tradición en Montenegro, ¿no?
Así que también esas son a veces las limitaciones de hacer este tipo de ejercicios a la distancia. Son muy internacionalistas. Claro. No, un poco. Bueno, gracias por la invitación. Yo no pude hablar mucho, pero porque mis colegas. Te propongo la palabra. No, estuvo perfecto. Ya me parece abundar demasiado. Así que la próxima hablo yo. Gracias, Daniel. Gracias, Facundo, por la invitación y a la gente que se quiera escuchar. Bueno, Los dejé acá con el premio, el primer premio. premio. No se escucha. Bueno, no escuchamos. No estamos escuchando. Hola, hola ahí, ¿se escucha? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, simplemente era para agradecerles a Facu, a ustedes que se tomaron el tiempo de estar acá y seguramente las preguntas van a surgir en la mesa de los talleres porque están haciendo los mismos temas. Así que les agradecemos muchísimo las ganas y la pasión que le ponen a todo esto, ¿sí? Bueno, muchísimas Un gracias. abrazo. Gracias por la Gracias. invitación. Abrazo a todos. Gracias. Chau, chau. Saludos a todos. Bueno, no sé si como se finaliza así simplemente, porque normalmente uno va a tomar un café después, pero acá no hay café virtual, así que vamos a finalizar. Hasta luego.